En esta mañana vamos a ver un tema que es continuación del tema de la semana pasada. Vamos a estar viendo Restaurando mi vida, parte 2. En la Biblia el Señor Jesús nos manda a hacer discípulos, pero es necesario para poder acatar, asumir y desempeñar esa encomienda, esa comisión de parte del Señor, que seamos restaurados. Y para eso hay un versículo bandera, hay unos versículos bandera, un pasaje que conocemos mucho que es Mateo 28 del 18 al 20. Veamos cómo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, dice Jesús: por cuando yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra, en esa autoridad es que te envío, en esa autoridad es que te mando para que hagas. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Discípulos en todas partes, en todas las naciones. Vamos a llevarles a una identidad con el Padre, con el Hijo y con el Santo Espíritu de Dios. Y dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. O sea, mientras nos movemos obedeciendo ese mandato, la presencia de Dios nos va a acompañar, Él mismo nos va a habilitar, Él es el que va a hacer la obra a través de nosotros como canal. No perdamos eso de vista. Y termina diciendo: amén, así es, definitivamente así es. Vamos a ver entonces el proceso de restauración en la vida de Saulo de Tarso, un personaje muy especial dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, un referente para todos los hijos y siervos de Dios. A Saulo se le llamaba Tarso justo porque era de este lugar. Tarso era la ciudad principal, sumamente importante dentro de la provincia romana de Cilicia, y por eso entonces es que se acuña este nombre de Saulo de Tarso. Veamos el antes. Vamos a ver un antes, un durante y un después. Comencemos, por supuesto, con el antes. De inmediato, entonces, vamos a leer Hechos, capítulo 8, del 1 al 3. Bueno, antes de leerlo, quiero ampliar un poquito, digamos, el contexto. En Hechos, capítulo 6, se habla de la elección de 7 diáconos, uno de los cuales era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Este varón es Esteban. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana. Nos habla el capítulo 7 del libro de los Hechos de él, de cómo era de especial este hombre, cómo hablaba, cómo estaba lleno del poder de la unción de Dios, y aún dice ahí que hace defensa de su vida de una manera muy, muy poderosa. ¿Cómo? Haciendo aún un resumen de todas las escrituras. Yo les acabo de hacer un resumen muy breve de la semana pasada, de un simple tema, o sea, de un solo tema, a eso me refiero. Pero él hace un breve resumen en el capítulo 7 de Hechos de toda la Biblia, y hace un discurso poderoso definitivamente. Tanto que levanta celos entre los judíos que estaban ahí, entre los fariseos, entre las autoridades de ese tiempo. Levanta celos, dice que crujían los dientes, se enfurecían, su rostro, el rostro de cada uno de ellos les cambió mientras él hablaba con semejante poder de Dios en su vida. Y entonces, llenos de ira, llenos de odio, lo lapidan, lo sacan de la ciudad para matarlo a pedradas. Y Esteban, este varón de Dios, dice que levanta los ojos al cielo, tiene una visión, ve a Dios allí, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, le dice que reciba su espíritu. Mire qué palabras tan especiales que también las dice el mismo Señor Jesucristo, y les dice también que no les tome en cuenta ese pecado, y él es muerto de esa manera. Y las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia, se llevan a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, quien consentía entonces en la muerte de Esteban. Se cree, según los estudiosos,
que Saulo de Tarso no vivía en Jerusalén para los años 30, para cuando fue la muerte y crucifixión de Jesucristo, sino que él llegó a ese lugar aproximadamente en el año 36, justo para este episodio de Esteban. Ahí llegó él. Él vivía entonces en Cilicia, en esta ciudad romana, con sus padres, una familia acomodada, que le inculcó desde pequeño, ¿verdad?, lo que eran la doctrina judaica, y lo hicieron crecer dentro de eso, dentro del fariseísmo, y lo envían a Jerusalén para que siga estudiando con los mejores, con los más prominentes doctores de la ley, especialmente con el gran rabino Gamaliel. Y entonces, estando allí, es que sucede esto, ya viendo quién era Saulo también, con quién se codeaba, se relacionaba Saulo, y qué gran defensor era de la doctrina del fariseísmo, del judaísmo y esto. Entonces le ponen las ropas a sus pies y él consciente en eso, o sea, él no dice nada, él no interviene en ningún momento, no dice nada respecto de ese acto específico, sino que lo asume como algo normal, porque él creía que el cristianismo era una secta que atentaba contra la sana doctrina de aquel tiempo, según él, el judaísmo, el fariseísmo. Entonces, ya después de esta ampliación, digamos, del contexto, vamos a conocer el antes en Hechos 8, del 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, como acabamos de hablar. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, cuando dice aquí que había una gran persecución contra la iglesia, no era, recordemos, no era un recinto, no era una sede, no era una infraestructura. La iglesia está compuesta por todo ser humano que ponga su fe, su confianza, su creencia en Jesucristo, decide creer en Jesucristo. Esa es la iglesia. Y a este grupo de personas creyentes en Jesucristo era que se estaba persiguiendo de esta manera, tanto que fueron esparcidos, salvo los apóstoles, o sea, excepto los apóstoles, menos los apóstoles. Se entierra a Esteban, se hace llanto, se hace duelo, luto sobre él, y Saulo continuaba asolando la iglesia, destruyendo la iglesia. Eso es lo que significa asolar, es ponerla en ruina, es destruirla por completo. Ese era su objetivo, porque él entendía que era lo necesario hacer para defender la ley, para defender lo que era de Dios. Y él estaba asolando la misma iglesia del Señor. De tal manera, un acérrimo, un hombre convencido, defensor de su fe, que en este caso estaba equivocada en ese momento, así entraba él casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres. Imagínense usted, ya su fama también era conocida como un perseguidor de la iglesia, como un asolador de la iglesia de Jesucristo. De repente ya muchos estaban amedrentados, estaban en temor dentro de la casa. Así como hay muchos hoy día, por ejemplo, que se esconden en casas, que aún no salen a trabajar, aún no salen a un hospital, creyendo y tal vez convencidos de que tienen el COVID, por miedo a la migra, por miedo a migración, por miedo a AIDS. Entonces, en este caso era lo mismo. Los judíos creyentes estaban atemorizados, no querían salir, no dejaban salir a sus criaturas de la casa por temor a Saulo de Tarso, el terrible Saulo de Tarso. Imagínense que usted está ahora en su casa, quizás solito o en familia, 2, 3, 5 personas, pero están tranquilos. Están aún hablando y escuchando del Señor. Y de repente viene este hombre, y lo más seguro con gente acompañándole, porque por su posición él no lo iba a hacer todo. Pero entra y irrumpe con fuerza, destruyendo la puerta. No le va a tocar, no le va a decir soy yo. Va a entrar sin permiso, va a derribar la puerta, va a entrar desbaratando todo, y asimismo agarraba
a hombres y a mujeres, y no les iba a decir, denme su mano, acompáñenme, y los iba a sacar como cuando uno saca a su mamá, a su hermano, a su pareja, a sus hijos, a dar un paseo, a compartir, a disfrutar la vida. Los sacaba de forma violenta. Dice que a hombres y a mujeres, no especifica que a niños. A hombres y a mujeres los arrastraba, los sacaba de forma terrible de su casa. Pero lo que sí puede haber sido es que lo hayan hecho aún delante de esos niños. Imagínense toda la escena. Delante de sus hijos. Como también hoy día entra ICE, entra la migra a muchas casas de indocumentados y hacen cosas fuertes, muy dolorosas, delante de hijos. O aún como se ha atropellado a personas y se ha matado a personas en este tiempo, lamentablemente, delante de niños, de los propios hijos de la víctima. Eso era lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. Y aún peor. Para que tengamos, ¿verdad?, una imagen, una ilustración más o menos de cómo era el asunto en aquel tiempo. Y dice que los sacaba de esa manera y los entregaba en la cárcel. ¿Y usted cree que los de la cárcel le iban a dejar a dar mejor trato que Saulo? Claro que no. En este antes también vamos a citar Hechos 9, del 1 al 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas. Usted ha visto gente cuando respira, que usted dice, respira ira, respira odio, usted le ve como que su cara transformada. Pues así este hombre, Saulo de Tarso, estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Cómo era su cara de endurecida? ¿Cómo era su cara de rara, de difícil de ver, de aceptar como una buena persona para los creyentes en Jesucristo? Dice, estaba llena de amenazas y de muerte contra los discípulos del Señor. Y él mismo, el sumo sacerdote. Recuerden la breve reseña que le di de Saulo de Tarso. Él era una persona muy conocida, una persona que aún por vivir también en Cilicia, en Tarso, Cilicia, ciudad romana, él y sus padres tenían ciudadanía romana. Y eso no era cualquier cosa. Tenía un as bajo la manga, tenía tremenda carta para jugar en su momento. La ciudadanía romana en aquel tiempo era muchísimo más que la ciudadanía de Estados Unidos o de cualquier país que usted diga, de Europa o de donde sea. Era muchísimo más. Y por eso entonces se le abría puerta donde quiera y cuando quisiera. Se le abría puertas para el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa en ese momento. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, respáldeme. Mire mi cara. Yo estoy contra los discípulos de este Jesús, de este tal Jesús. Yo respiro amenazas y muerte contra ellos. Respáldeme para yo llegar hasta Damasco, la capital siria, a fin de que yo haya allí hombres y mujeres de este camino, o sea, de esta fe cristiana, de los seguidores de Jesucristo. A eso se refiere con camino. Fíjense que está en mayúscula. Ahí es que donde Jesucristo dice, recuerden, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6. Él es el camino. Y entonces a estos hombres y mujeres de este camino los trajera presos a Jerusalén. Él fue a buscar este respaldo. Y ese es el antes de Saulo de Tarso. Vamos a mirar entonces el durante. Hechos 9 del 3 al 6. Vamos a ver qué cosas pasaron en la vida de Saulo de Tarso para que se diera, recuerden que estamos hablando de un proceso de restauración en este personaje. Mas yendo por el camino, recuerden cuál era el camino, lo veíamos en los versículos pasados, respirando amenazas y muerte, iba a Damasco a buscar hombres y mujeres seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Entonces, yendo con ese objetivo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tremendo acontecimiento en la vida de Saulo de Tarso. Él salió con un objetivo, mas no sabía cuál era el plan de Dios aún para su vida. Y aconteció, esto es el evento primordial en la vida de Saulo. Por encima de su nacimiento en una familia acomodada, por encima de tener una ciudadanía romana, por encima de su capacidad teológica, filosófica, lingüística, porque incluso hablaba 4 idiomas. Hablaba hebreo, arameo, hablaba latín y hablaba griego. No era cualquier persona Saulo de Tarso, pero muy por encima de todo eso, lo más grande que le aconteció fue este encuentro con el mismo Señor Jesucristo. Entonces, de los versículos 7 al 19 ocurre lo siguiente. Yo les voy a hacer también un pequeño resumen de este pasaje. Él cae en tierra, se levanta de allí ciego, es llevado por los hombres de la mano para introducirlo en Damasco hasta el lugar en donde Jesucristo le dijo que fuera. Mientras tanto, ahí entra él de una vez en un proceso de ayuno de 3 días, un ayuno total. No come ni bebe nada, sino que se dedica a orar. Y aún incluso en ese tiempo de ayuno y oración, tiene una visión de parte de Dios. Eso es una escena. Por otro lado, la otra escena es con Ananías, un discípulo del Señor, que aunque no se menciona mucho, este Ananías se menciona puntualmente ahí, no era cualquier discípulo. Porque de una vez cuando Dios le habla, él reconoce que es Dios que le está hablando y se dispone para él: heme aquí, Señor. Y Dios le habla. Y aunque él sabe que Dios sabe todas las cosas, le dice: Señor, o sea, cuando Dios le dice: ve a la calle a la derecha y busca en la casa de un tal justo, uno que se llama Saulo de Tarso, etcétera, etcétera. Entonces Ananías le dice: Señor, pero tú sabes que este es el que ha estado asolando a la iglesia y aún vino aquí con el objetivo de también acabar con los que creen en ti. No es que él le esté recordando, no es que él crea que Jesús no lo sabía, claro que lo sabe, pero le dice: Señor, esto es lo que siento, esto es lo que hay, ¿vale la pena o no creer en él? Es como si le estuviera diciendo. Y Jesucristo le dice que sí, que vaya, porque instrumento útil, instrumento escogido por Dios es Saulo de Tarso para anunciar el nombre de Dios ante los gentiles, ante los reyes y ante el pueblo de Israel. Entonces ya Ananías le habló el Señor, le dijo lo que le tenía que decir. Él no tiene que hablar, él no tiene que replicar, él no tiene que poner ningún pero. Automáticamente él se mueve y llega donde Saulo. Tan poderoso fue todo esto que Saulo por un lado tiene la visión y Dios, el Señor Jesús, le habla también en visión a Ananías y le dice que Dios ya de antemano le había mostrado a Saulo de Tarso que a Ananías iba a ir y le iba a imponer las manos. Así llega entonces Ananías y le dice: hermano Saulo, y esto a mí me parece tremendo, como alguien que de seguro estaba dolido porque había un personaje, Saulo de Tarso, que perseguía a los suyos, perseguía a sus hermanos en Cristo, perseguía a la iglesia de su amado Señor Jesucristo. Y esto le dolía y estaba en contra, lo rechazaba, por supuesto, este acto. Pero automáticamente Jesús le dice todo lo que hay. Entonces él cambia y él le dice: hermano Saulo, ya tú también eres uno de los nuestros. Y esto me parece tremendo. Inmediatamente dice: el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces eso fue lo que hizo Dios a través de Ananías sobre la vida de Saulo de Tarso. Vamos a ver entonces el después. Veamos Hechos 9 del 20 al 22. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Miren, muchas personas tienen un encuentro con Dios
Y en ese encuentro pasan cosas grandes también, cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Pero aún así, independiente del toque, del impacto de Dios en su vida y de lo que Dios como consecuencia trae, no solo hablo de cosas espirituales, sino aún en cosas tangibles, en cosas que se pueden ver, que se pueden tocar en esa vida, cosas que se pueden experimentar como cambios, sanidades en su cuerpo, por ejemplo. A pesar de eso, mucha gente no se entrega al Señor. A pesar de eso, mucha gente lo deja siempre para después. Y ese después es cuando vuelven a tener una necesidad. Pero este Saulo de Tarso tuvo este encuentro con Dios y dice que enseguida, de inmediato, con prisa, eso significa enseguida, al instante, predicaba a Cristo, comunicaba de Cristo, de la salvación en Cristo. Él estaba convencido que este encuentro fue con el mismo Señor. Un encuentro poderoso, un encuentro con el único Dios verdadero, en donde lo primero que recibe es una corrección. ¿Por qué me persigues? Dios lo confronta con su necesidad. Dios lo reprende. ¿Por qué me persigues? Y aquí hay una enseñanza muy especial, entre líneas. Cuando se persigue a la iglesia de Cristo, se está persiguiendo al mismo Jesús. Saulo de Tarso asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, tenía amenazas y deseos de muerte contra la iglesia de Jesucristo. Automáticamente entonces lo tiene contra el mismo Señor Jesús. Y eso es lo que nuestro Señor le dice a él de una vez en ese encuentro. Y Pablo reconoció que era el Señor. Tanto que le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y después, ¿qué quieres que yo haga? Se rinde a él. Este hombre tan poderoso, este hombre tan culto, este hombre con tantas relaciones, este hombre con ciudadanía romana, se rinde a él. De una vez depone su ego, depone absolutamente todo título, todo alcance, todo poder que pudiera tener o representar, y se rinde ante el único Dios verdadero. ¿Qué quieres que yo haga? Lo dirigen y él obedece, y automáticamente también queda ciego durante 3 días. Ojalá y esto se diera en la vida de todos nosotros, no solo en el momento en que alguien cree en Jesucristo, sino aún todos los días, porque todos los días estamos llamados a tener un encuentro con Dios. Ojalá quedáramos ciegos en el sentido de ya no ver las cosas como las veía antes, ya no ver las cosas con mis propios ojos, sino con los ojos de Dios. Cuando Saulo de Tarso abrió los ojos, dice que le cayeron como escamas. Aquello que le permitía ver las cosas equivocadas, incorrectas, erróneas, contrarias a Dios, todo eso se cayó. Y él vio las cosas nuevas totalmente, nuevas. Y que en cada encuentro con Dios nos entreguemos por completo. Fíjense que él empieza y se mete a orar de una vez. Recuerden que orar es hablar con Dios. ¿Y qué oración tuvo que hacer él? De seguro le confesó sus pecados. De seguro él reconoció eso que mencionaba hace poco, de que cuando estaba persiguiendo a estos hombres y mujeres, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. De que cuando consintió la muerte de Esteban, estaba entristeciendo a su Señor Jesús. Se entregó, se confesó, se limpió con lágrimas y con todo en ese tiempo de ayuno, de seguro de postración. Y tan tremendo fueron esos 3 días que Dios en visión le habló, le mostró las cosas que iban a pasar, como estos hechos puntuales a través de Ananías. Y que tal como le dijo el Señor Jesús, así sucedió. Tremendo este proceso de conversión, de restauración en la vida de Saulo. Él es sanado, recibe un milagro inmediatamente, aparte del milagro de la vida espiritual, que es lo más importante, lo más tremendo que nos pueda suceder. Él entonces también recibe el milagro de la vista y automáticamente es ungido, es lleno del Espíritu Santo. Es bautizado, o sea, declara su fe públicamente en Jesucristo y enseguida
predica a Cristo. Este era Saulo de Tarso, y así nació el apóstol Pablo. Bueno, y como le gusta decir a mi esposo, ¿qué digo Pablo? El apóstol San Pablo. El gran apóstol San Pablo. El apóstol de los gentiles, o sea, de los que no son judíos. El apóstol de las naciones. Porque ninguna figura cristiana ha sido tan importante, tan influyente para toda la historia del cristianismo como el gran apóstol Pablo. En cuanto a la expansión y consolidación de la obra cristiana, él fue el protagonista principal. Grandes lugares, grandes iglesias recibieron la palabra de Dios y fueron establecidas como iglesia, aún constituyendo a diáconos, ancianos, primeramente allí, por el mismo apóstol Pablo. Un nuevo hombre, un nuevo hijo, un nuevo siervo y un gran siervo, el apóstol San Pablo, el gran apóstol San Pablo. Saulo significa aquel que ha sido pedido al Señor. O sea que con esto yo veo, hemos hablado en otros temas anteriormente, que los judíos escogen los nombres aún por el significado que se tiene. Hay un poder a través de ese significado, de ese nombre, que ellos quieren ver desarrollándose, ejerciéndose, dándose, cumpliéndose en la vida de aquella persona que se le pone ese nombre. Entonces con esto yo creo que de alguna manera el padre, la madre o quizás los dos, los padres de Saulo, lo pidieron al Señor. Lo pidieron a Yahvé, lo pidieron al Padre, a su Dios en algún momento, al Shaddai, se lo pidieron. Le pidieron un hijo que le creyera. Le pidieron un hijo que lo amara. Le pidieron un hijo que estuviera dispuesto a dar su propia vida por ese Dios. Le pidieron un hijo que le sirviera en las naciones de la tierra. Y Dios respondió a esa oración. Dios eligió a Saulo. Dios estuvo con él a pesar de lo errado y lo equivocado que estaba. A pesar de la tristeza que provocó en el corazón del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. A pesar de ser piedra de tropiezo para muchos. Dios tenía un plan también para Saulo, para convertirlo en Pablo, en el gran apóstol. Y Pablo significa hombre de humildad. Y fíjense que cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él se rinde. Él no exige derecho. Él no le habla de tú a tú. Él se rinde ante su Señor, apenas acabando de conocerlo. Una persona humilde a partir de ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es quien escribe las 14 cartas o epístolas del Nuevo Testamento, incluidas las cartas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y también la de Tito. Trabajó en colaboración con muchos grandes, como Bernabé, que es de hecho quien en un principio lo introduce, porque la gente estaba atónita, asombrada, creyendo que esto no era posible. Lo dudaban. Pero entonces Bernabé lo toma, lo lleva, lo introduce, para que empiecen a creer a este testimonio que Dios había producido en Saulo, ahora ya llamado Pablo. También trabajó en colaboración con Silas, con Marcos, con Lucas y con muchos otros. Le sirvió a Dios a partir de ahí con todo y en todo lugar. Y un dato muy importante es que el apóstol Pablo es quien sustituye como apóstol a Judas Iscariotes, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, antes también vemos que escogido en suerte por los apóstoles, quien aparentemente le sustituyó en un principio fue Matías, pero este fue escogido por los apóstoles, no por Dios. Una de las características del verdadero apóstol es que tenía que ser elegido, escogido por el mismo Señor Jesucristo. Tenía que haber tenido un encuentro con Él y siendo escogido por Él mismo. Y esta característica la cumple Pablo, no Matías. Entonces Pablo viene a ser el sustituto de Judas Iscariotes
Pablo viene a ser el apóstol número 12. Y con esto también aprendemos que los que hoy en día se autoproclaman apóstol en cualquiera de las denominaciones de este país o de cualquier país del mundo, esto no es válido delante de Dios, porque hay solamente 12 apóstoles. Los que se llaman apóstol hoy día no tuvieron un encuentro personal con Cristo en cuanto a verlo cara a cara y ser elegido, escogido y ungido por Él. Pablo fue ungido por Jesús a través de Ananías. Él es quien manda a Ananías a imponerle las manos y a declarar la presencia y la llenura del Espíritu de Dios en él. Entonces Pablo cumple con todos los requisitos, que solo acabo de mencionar uno, pero cumple con los requisitos que la Biblia, que Dios mismo establece para ser considerado apóstol. Solo hubo 12. Pablo es ese número 12. Entonces a mí particularmente me parece maravilloso este proceso de antes, durante y después en la vida de Saulo, Jesucristo restaurando su vida, convirtiéndolo, aplicando en él todo lo necesario para que él también entonces cumpla esto que Dios ha dicho de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero así tú y yo también podemos hacer lo mismo. Dios ha empezado a restaurar desde el mismo instante en que le recibimos como Señor y Salvador, y aún en el día de hoy, y cada día que tenemos un encuentro con Él, Dios va restaurando, va sanando, va haciendo cosas poderosas en nuestras vidas, levantándonos más y más a la estatura del varón perfecto. Y mientras Él nos va dando aún de su unción, es para que la dejemos fluir. Quiero terminar contándoles un testimonio. Una vez un pastor venía de un país a su país de origen en avión, y fruto del trabajo de la obra en aquel país que dejaba atrás, estaba muy cansado, muy extenuado, y se sentó en su asiento del avión y no quería hablar con nadie, quería descansar, quería estar tranquilo, quería dormir. Y a su lado había una señora. Al final entonces casi del vuelo, él decide compartirle de Cristo a esta mujer. Y bueno, ciertamente le habla del Señor Jesucristo y la lleva, la acompaña para que ella con sus propios labios confiese a Jesucristo como su Señor, Dios y Salvador. Y esta mujer, aunque por supuesto hace la oración para recibir a Jesucristo, inmediatamente comienza a pelearle a este pastor. Y le dice: usted ha esperado tantas horas. Desde que arrancamos usted se sentó ahí y ya estamos casi por aterrizar, y ahora es que a usted se le ocurre compartirme esto tan importante para mi vida. Usted no sabe mi necesidad. Parece que la mujer, esto fue real hace muchos años y lo sé de boca de este pastor. Usted no sabe mi necesidad. Si usted hubiera comenzado a hablarme esto desde un inicio, aparte de esta oración, usted seguro me hubiera dado mucho más de lo que yo estoy necesitando y que va a provenir de él. Entonces le peleó, y esto fue una gran lección para este hombre. Uno no puede escatimar esfuerzos. Uno a diestra y a siniestra, decía el apóstol Pablo, prediquemos a Cristo y a Cristo resucitado. No nos cansemos de hablar de Él. Hay mucha necesidad allá afuera y aún hay mucha necesidad aquí adentro. Aquí en la iglesia de Jesucristo hay mucha necesidad. Aquí en mi casa, en tu casa hay mucha necesidad. Y afuera ni hablar. En todas partes hay necesidad. En todas partes estamos llamados a hacer resplandecer la luz de Jesucristo y a dar de lo que gratuitamente hemos recibido. Salud integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y como estamos hablando en el tema de hoy, restauración para toda la gente a nuestro alrededor.